¿Cuántos años más vas a seguir traicionándote? ¿Cuántas mañanas despertarás sintiendo que tu vida es un préstamo? Algo que heredaste de otros, pero que nunca firmaste aceptar. Carl Jung advirtió, tu visión se aclarará solo cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Esto no es filosofía barata. Es un ultimátum. Hay un momento en la vida en que el silencio se vuelve insoportable. No el silencio de una habitación vacía, sino ese otro silencio, el que llevas dentro, el que grita cada vez que finges una sonrisa. Que asientes cuando quieres negar, que dices sí cuando tu alma grita no. Es el silencio de vivir una vida prestada. De llevar puesta una máscara tan ajustada que ya no recuerdas cómo se siente tu piel al respirar libre. Carl Jung lo sabía mejor que nadie. La gente hará cualquier cosa, sin importar lo absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma, pero aquí está la verdad que duele. No hay atajo, no hay salida fácil. El único camino hacia la libertad pasa por el centro mismo de tu oscuridad. Imagina por un momento que hoy, justo ahora, mientras escuchas estas palabras, algo en tu interior se estremece. No es casualidad. Es tu alma recordándote que hay una versión de ti que está cansada de mentir, de actuar, de interpretar ese papel que nunca quisiste pero que aceptaste por miedo. ¿Recuerdas la última vez que hiciste algo solo porque te nacía, sin calcular qué dirían los demás? Si tienes que pensarlo demasiado, ya tenemos un problema, porque como decía Jung, el mayor peligro para cualquiera de nosotros no es que nuestra meta sea demasiado alta y no la alcancemos, sino que sea demasiado baja y la consigamos. Y dime, ¿qué tan baja has puesto tu propia vara para encajar? Para no sobresalir, para no desentonar. Hay una historia que pocos conocen sobre Jung, una que no aparece en los libros de psicología popular, en sus años más oscuros. Cuando estaba sumido en lo que él llamó su confrontación con el inconsciente, pasaba horas dibujando mandalas en secreto. No eran obras de arte, eran mapas de su psique, intentos desesperados por entender los mensajes que le llegaban en sueños. Lo fascinante es que años después descubrió que esos mismos patrones aparecían en culturas antiguas que jamás había estudiado. Así nació su teoría de lo inconsciente colectivo. Pero eso no es lo importante. Lo que realmente importa es que Jung tuvo el valor de adentrarse en su propio caos, cuando todos esperaban que siguiera siendo el brillante psiquiatra suizo. Él eligió la verdad sobre la comodidad, y eso cambió no solo su vida, sino el curso de la psicología moderna. Ahora piensa en tu vida, en todas esas veces que has sentido ese tirón incómodo en el estómago, cuando dices algo que no sientes, cuando permaneces en un lugar que ya no te nutre, cuando te traicionas a ti mismo en nombre del debería. Esa incomodidad tiene un nombre. Es tu llamado al despertar, pero aquí está el dilema que pocos enfrentan. Podemos pasar años, décadas incluso, ignorando ese llamado, ahogándolo en trabajo excesivo, relaciones vacías, distracciones sin fin, hasta que un día, como le pasó a Julia, una paciente de Jung que inspiró gran parte de su trabajo. Te miras al espejo, y ya no reconoces al extraño que te devuelve la mirada. Julia tenía todo lo que se supone que debería hacernos felices. Un matrimonio estable, hijos, una hermosa casa en Zúrich, pero cada mañana, al despertar, sentía un vacío que no podía explicar. Hasta que en una sesión particularmente intensa, Jung le hizo una pregunta que le partió el alma en dos. ¿Quién sería si nadie esperara nada de ti? Julia se derrumbó, no sabía la respuesta. Ese momento de no reconocimiento es más común de lo que crees, se manifiesta de 1000 formas sutiles. En esa ansiedad que aparece sin motivo aparente, en ese cansancio que no desaparece con el descanso, en esa sensación de estar viviendo la vida de otro. Jung lo llamó la neurosis de la vida vacía, y es la epidemia silenciosa de nuestro tiempo. Vivimos en la era de la conexión constante. Pero nunca hemos estado más desconectados de nosotros mismos.
Pasamos nuestros días curando la imagen que proyectamos mientras nuestra esencia se marchita en algún rincón olvidado del alma. La ironía es cruel. Nos esforzamos tanto por ser amados por quienes no somos, que terminamos no siendo nadie, pero hay esperanza, porque justo en el centro de ese dolor, en ese instante en que ya no puedes seguir fingiendo, ocurre algo extraordinario. Es lo que Jung llamó el encuentro con la sombra, ese momento en que finalmente te enfrentas a todo lo que has negado de ti mismo. No es bonito, no es fácil, pero es necesario, porque como él mismo descubrió en su propio viaje, no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. Esto no es metáfora, es un proceso tangible, práctico, que cambia vidas. Imagina que hoy, después de escuchar esto, decides hacer un experimento solo por esta noche, antes de dormir. Te haces una pregunta sencilla: ¿qué estoy evitando sentir? No la respondas inmediatamente, déjala resonar. Observa qué emociones emergen, porque ahí, en ese espacio incómodo entre lo que has sido y lo que podría ser, está la semilla de tu transformación. Esta no es solo psicología profunda, es alquimia espiritual. Se trata de convertir el plomo de tus miedos en el oro de tu auténtico ser. Ahora quiero que pauses un momento y escribas en los comentarios una sola palabra que resuene con lo que estás sintiendo al escuchar esto. Puede ser sombra, verdad, miedo, liberación. Cualquier palabra que capture esa parte de ti que está despertando en este instante, porque cuando la nombras, cuando la sacas a la luz, comienza la magia. Hay una razón por la que las historias de transformación personal siempre comienzan en el fondo del abismo. No es coincidencia, es ley universal. Cuando Jung pasó por su crisis psicológica entre 1913 y 1917, esa que casi lo destruye, descubrió algo revolucionario. El camino hacia la totalidad requiere perderse primero, imagínalo. El psiquiatra más prometedor de Europa, abandonando el prestigio académico para sumergirse en fantasías que lo aterrorizaban, para dialogar con voces interiores que hablaban en lenguas arcaicas. ¿Por qué lo hizo? Porque entendió que solo atravesando su noche oscura podría encontrar su verdadero propósito. Este es el secreto que nadie te cuenta sobre el crecimiento personal. Duele. No es ese viaje luminoso que venden en las portas de los libros de autoayuda. Es un descenso al infierno particular de cada quien, pero aquí está la paradoja. Ese infierno resulta ser la antesala de tu libertad. Julia, la paciente de Jung que mencionamos antes, lo experimentó de primera mano cuando comenzó a explorar sus sueños, esos mensajes cifrados del inconsciente. Se encontró con una figura recurrente, un lobo negro que la perseguía. En lugar de huir, como había hecho toda su vida, esta vez se detuvo y le preguntó: ¿qué quieres de mí? La respuesta la dejó sin aliento: solo que me veas. Ese lobo era todo lo que Julia había rechazado en sí misma, su ira contenida, su creatividad sofocada, su sexualidad negada. Lo que Jung enseñó, y lo que Julia aprendió a sangre y fuego, es que lo que resistes, persiste, pero cuando te vuelves hacia tu oscuridad con curiosidad en lugar de miedo, ocurre el milagro. El monstruo se revela como mensajero. Ahora piensa en tu propio lobo negro. ¿Qué aspecto de ti mismo has estado evitando? ¿La vulnerabilidad que escondes tras la perfección? ¿La ambición que disfrazas de falsa modestia? ¿La tristeza que ahogas en distracciones? No estás solo en esto. Vivimos en una cultura que premia la máscara y castiga la autenticidad. Desde niños nos enseñan a portarnos bien, a ser niños buenos, a cumplir expectativas. El precio de este adoctrinamiento es catastrófico. Una vida de desconexión interna. Pero hay otra forma. Julia lo descubrió cuando empezó a practicar lo que Jung llamaba imaginación activa, un diálogo consciente con las partes ocultas de la psique. Cada mañana, antes de revisar su teléfono o hablar con alguien, se sentaba con su diario y escribía: ¿qué necesita ser escuchado hoy? Las respuestas la sorprendieron. A veces,
era rabia acumulada de su matrimonio, otras, el duelo por la madre que nunca tuvo. En ocasiones, simplemente el anhelo de caminar descalza en el jardín, sin preocuparse por lo que pensarían los vecinos. Este proceso no fue lineal. Hubo días en que Julia lloró hasta quedarse sin lágrimas, semanas en que su familia no entendía por qué esta nueva Julia ya no cumplía automáticamente sus demandas. Pero algo mágico comenzó a ocurrir. Cuanto más honraba su verdad interior, más se transformaban sus relaciones externas. Su marido, inicialmente resistente, empezó a respetar sus límites. Sus hijos, aunque confundidos al principio, desarrollaron una admiración nueva por esta madre que ya no vivía resentida. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. Julia dejó de sentirse como una impostora en su propia vida. Aquí es donde la psicología junguiana se vuelve revolucionaria. No se trata de arreglar lo que está roto en ti, se trata de recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Es un camino de regreso a casa, a tu esencia, pero atención. Esta esencia no es ese yo ideal que imaginas, ese ser perfecto, libre de defectos. Es algo mucho más real, más salvaje, más verdadero. Es el tú que existe cuando nadie está mirando. Las máscaras caen. Cuando finalmente dejas de actuar, hay un momento en todo viaje de transformación en que la teoría se convierte en carne. Para Julia, llegó una tarde de domingo mientras pintaba en su nuevo estudio, un pequeño cobertizo que había convertido en santuario. Sin pensar, mezcló los colores de una forma que jamás habría osado antes, rojos intensos con negros profundos, azules eléctricos junto a dorados. Cuando terminó, observó su obra, y algo dentro de ella hizo clic. Por primera vez en décadas, no se preguntó: ¿estará bien? ¿Les gustará? Simplemente sabía que era verdadera. En ese instante, comprendió lo que Jung quiso decir con individuación. El proceso de volverse un ser completo, no perfecto, este es el regalo final que ofrece la sombra, la libertad de ser imperfectamente auténtico. Ya no necesitas ser el mejor padre, la mejor hija, el empleado más eficiente. Tu única tarea sagrada es ser fiel a tu propia naturaleza. Cuando lo haces, ocurre algo curioso. El universo conspira a tu favor. Julia nunca planeó vender sus pinturas, pero cuando una amiga insistió en mostrar su trabajo, recibió su primer encargo. No se hizo rica ni famosa, pero ganó algo más valioso: la capacidad de mirarse al espejo cada noche y reconocer a la mujer que veía. Ahora es tu turno. No necesitas abandonar tu trabajo o hacer un viaje al extranjero. El cambio comienza en los pequeños gestos de rebelión sagrada. Decir no cuando siempre dices sí. Permitirte ese hobby improductivo. Dejar de justificar tus necesidades cada vez que eliges tu verdad sobre la aprobación ajena. Una parte de tu alma vuelve a casa. Así que hoy, en este momento, te invito a dar el primer paso. Escribe en los comentarios una palabra. Solo una, que represente lo que tu alma necesita que reconozcas. Puede ser descanso, rabia, creación, límites, cualquier verdad que hayas estado posponiendo, porque como decía Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Este es tu momento de transformación. El mundo necesita tu voz auténtica. No las máscaras que aprendiste a usar. La vida que te espera al otro lado del miedo no es perfecta, pero es real. Y como descubrió Julia, nada, absolutamente nada, sabe tan dulce como la libertad de ser finalmente tú mismo. Escribe tu palabra ahora mismo. No la pienses demasiado. Deja que surja desde ese lugar dentro de ti que ya no está dispuesto a seguir esperando.